A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Doy gracias al Señor por la oportunidad preciosa que me entrega de predicar el Evangelio. En la primera epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, declara lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este versículo lo he separado para predicarlo, porque considero que tiene una claridad preciosa. Es muy claro, es muy preciso en su contenido, es de fácil comprensión. De todas maneras, vamos a dividirlo, este versículo, el 15, en tres partes. La primera parte, cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida de todos. La segunda parte, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y la tercera parte, de los cuales yo soy el primero. Es palabra fiel porque es palabra de Dios. El apóstol Pablo, que escribe esta y otras cartas, es el que Dios en su misericordia colocó para que, bajo la inspiración de su espíritu, registrara las enseñanzas del Mesías, las enseñanzas de Jesucristo, y fue usado por Dios para que trajera el mensaje especialmente a nosotros los gentiles, siendo él un judío que al principio no creyó en Jesús, sino que persiguió a la iglesia. Pablo, antes de su conversión a Cristo, era un judío celoso de aquellos que rechazaron y no creyeron que Jesús era el Mesías. Y no solamente persiguió, buscó tener más autoridad y más poder de los príncipes, de los sacerdotes de las sinagogas, para perseguir con mayor fuerza a los cristianos. Y aún estuvo presente en el martirio de Esteban, el primer mártir de la fe en Cristo. Este se llamaba Saulo de Tarso, es el mismo que nosotros conocemos como el apóstol Pablo. Y fue el Hijo Eterno, Jesucristo, resucitado, quien frenó esta incredulidad del que es ahora el apóstol, conocido como el apóstol Pablo. Eso está registrado en el libro de los Hechos. Usted lo puede mirar ahí, en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Ahora él está escribiendo a Timoteo y está resumiendo entonces en este texto, en esta palabra condensada, tan precisa y tan preciosa para predicarla, mostrando el propósito con el cual el Hijo de Dios, Jesucristo, vino al mundo. Y eso es lo que quiero que hoy día podamos también recordar una vez más. Como decía antes, esta es palabra de Dios, es palabra fiel. Pablo fue uno de los que, bajo la voluntad de Dios, escribieron, en este caso las cartas, las epístolas, ¿no es cierto? Conocía también que Pablo escribe estando libre y estando preso, porque por causa del Evangelio también él fue llevado prisionero. Y aún desde la cárcel escribió las cartas más preciosas a las iglesias, a las cuales predicó este hombre, este varón, acerca de que Jesucristo es el Mesías de Israel, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo. El que persiguió, ahora fue perseguido y fue encarcelado, y también con su vida selló su testimonio de fe y de confianza en Jesucristo. Es un apóstol entonces muy querido por nosotros los gentiles, por todo lo que nos enseña acerca de Jesucristo. Y escribiendo justamente en la segunda carta a Timoteo, le declara a Timoteo esta verdad preciosa. En 2 Timoteo capítulo 3, voy a leer el versículo 14, dice: empero persiste tú, diciéndole a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Recuerda entonces a Timoteo que como niño judío fue instruido en las Sagradas Escrituras, o sea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahí fue formado Timoteo y ahí también se formó el apóstol Pablo como judío. Pero ahora esas Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento colocadas en el Señor Jesucristo como cumplimiento de todas las profecías que hablaban de Él, dice, te van a hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Le encomienda a Timoteo que examine las Escrituras para que compruebe su fidelidad, la fidelidad de la Biblia tocante especialmente a lo que anunciaba acerca del Mesías de Israel, del Rey de Israel, del Salvador Jesucristo. Recordemos también que los apóstoles mismos, aun siendo testigos del ministerio de Jesús, los apóstoles que vieron cómo el Señor Jesucristo, con su grande misericordia y poder, trajo milagros, todo tipo de milagros, a las necesidades que en ese tiempo la gente tenía, como hoy día, las necesidades de salud, todo tipo de enfermos que el Señor Jesucristo sanó, todos los milagros de los cuales ellos fueron testigos, portentosos milagros. En cuanto a salud física, ¿verdad? No hubo enfermedad que Jesús no sanara. Todo tipo de males, todo tipo de enfermedades, las sanó de manera maravillosa, comprobando con esto que es el Mesías de Israel, que es del que hablaban los profetas, que traería en su ser salud para todos. Que no hubo, ¿verdad?, ninguna persona que acudiera a él y fuera rechazado por Jesús. No existe esa persona. De tal manera que fueron beneficiados muchos. Y las Escrituras registran, no todos, pero sí los casos quizás más notables de personas que Jesús trajo, ¿no es cierto?, a la salud física, aún resucitando muertos. Aún, ¿no es cierto?, la naturaleza le obedeció y le reconoció en la voz poderosa del Hijo Eterno. Este Jesucristo entonces es el que vino a este mundo, y los apóstoles, viendo el testimonio, siendo partícipes de sus milagros, teniéndolo, ¿no es cierto?, ahí cerca, escuchando su voz, sin embargo, no prestaron mucha atención cuando el Señor Jesucristo les advertía que Él iba a ser tomado prisionero, que Él iba a ser llevado por los líderes religiosos, que iba a ser muerto y se iba a levantar al tercer día. No se lo dijo una vez, se lo dijo muchas veces, porque Él venía con un propósito, como dice este texto. Él traía el propósito redentor, de redimir, de rescatar lo que está perdido. Él no vino a colocar un reino con prosperidad aquí en la tierra para que nosotros disfrutemos de todas las cosas que la vida nos depare, ¿no?, aquí en este mundo. Él dice que vino a buscar y salvar lo que está perdido, porque el ser humano está construido, está hecho con un alma eterna. Y el alma eterna o el espíritu eterno es el que tiene que ser rescatado, porque la parte humana, carnal, física, está en condenación y muerte. La muerte no se detuvo. Aquellos que Jesús resucitó, como Lázaro, como el hijo de la viuda y otros más, volvieron a morir, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte entonces está hoy día más que nunca predicando en todos lados la sentencia del cielo en cuanto a la conducta, en cuanto al juicio de Dios a los pecados de la humanidad, sigue vigente y la muerte no se detiene. Y los cementerios ahora se hacen chicos para recibir los cuerpos de aquellos que están cayendo producto de esta pandemia en algunos lugares. La muerte entonces es un testimonio, es un testigo que lo que la Biblia dice es verdad, porque está escrito desde el principio, cuando Dios declaró a nuestros primeros padres
si ustedes desobedecen al mandamiento que les he dado, morirán. Y desde ese momento la muerte se ha constituido en un predicador de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Pero también las Sagradas Escrituras nos hablan de la vida y de la vida eterna. Porque como decía antes, el espíritu tuyo y mío es eterno. El tema es, y la pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? Cuando despiertes a la evidencia de que tú eres más que carne y huesos y compuestos químicos y biológicos, que tu espíritu abandonará el cuerpo, ascenderá o descenderá. Bueno, es importantísimo estar muy asegurado acerca de tu destino. Y este texto, este versículo, de manera tan clarita, nos está señalando el propósito por el cual el Hijo de Dios vino a este mundo. Es palabra fiel esta, las Sagradas Escrituras. Si tú tienes Biblia, entonces tómala y comienza a leerla pidiéndole a Dios que te guíe en su lectura y te encontrarás con el autor de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras fueron escritas por más o menos 40 hombres, entre profetas, apóstoles y otros, pero el autor es Dios. Su espíritu inspiró a los hombres escogidos para que escribieran este maravilloso libro, que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo, en el cual fue instruido él en su niñez. Pero ahora, conformando el Nuevo Testamento, tenemos la revelación de Dios completa, las Sagradas Escrituras. Por eso le dice el apóstol, que has conocido las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por Dios. Toda Escritura es inspirada divinamente. Es palabra fiel. Entonces, bueno, tendríamos ahí por muchos otros pasajes que comprueban esta verdad. La Biblia se ha mantenido entonces así como está hasta ahora. Y todo lo que declara de lo que fue, de lo que es y de lo que será, el ser humano se sigue cumpliendo. Y no hay ninguna posibilidad de comparar algún escrito, ningún escrito que el hombre conozca puede ser comparado con los escritos de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios entonces es digna de ser recibida de todos, porque también la trajo el mismo Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne, el Verbo se humanó, el Hijo de Dios se humanó. Es la palabra viva, activa del Padre, por el cual también creó todas las cosas. Pero hay otros muchos textos que quiero que examinemos. Aquí en 1 de Juan 5, con relación a lo que da testimonio la Biblia del Hijo de Dios, el apóstol Juan ahora nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, cuando recibimos el testimonio acerca de una declaración y hay 2 o 3 testigos sobre lo que se está declarando, nosotros decimos, ok, te creo, ¿no es cierto? ¿Tienes testigos? Bueno, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El testimonio de su Hijo, del Hijo de Dios, es el que trae desde el cielo mismo, testificando Dios a través de la presencia del Espíritu de Dios, guiando, dirigiendo la acción de su Hijo. Recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, se humanó, se encarnó para venir a salvarnos. Luego ahora en Juan capítulo 6, versículos 37 al 40, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Palabra fiel entonces y digna de ser recibida de todos, dice esta primera parte del versículo. La segunda parte, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es el propósito, repito, el propósito con el cual el Hijo de Dios descendió un día. Nuestro calendario secular lo testifica. En la historia de la humanidad está la división de los que vivieron antes de Cristo, AC, y los que vivieron después de Cristo, o DC. La historia no puede desmentir este tiempo en donde el Hijo de Dios plasmó su testimonio allá en el Oriente Medio, allá en la tierra de Israel, allá en Jerusalén y sus alrededores. El testimonio de su presencia, el testimonio de su obra, lo que Él comenzó a realizar y que ha atravesado los siglos, a pesar de la persecución e intención del hombre incrédulo de hacer desaparecer la Biblia y el testimonio que registra. Le ha sido imposible, y la Biblia es el libro más vendido, el número 1 en ventas siempre en el mundo. De la misma manera debiera ser el más leído, pero me temo que no es así. Pero tú, si tienes una Biblia, te repito, ve a ella, ora a Dios, pídele que te guíe, especialmente los evangelios que relatan la historia del nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús vino al mundo y el propósito es salvarnos a los pecadores. Esta es una oportunidad única que tenemos aquí en la tierra para recibir el testimonio del cielo, para recibir el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque está establecido que después que el hombre muere, hablo genéricamente, ¿no? Cuando el ser humano muere, ¿qué le espera después de la muerte? Bueno, dice el juicio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27. Y dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio. ¿Juicio a qué? Bueno, juicio a lo que hemos hecho, bueno y malo, aquí en la tierra. Después de la muerte te espera el juicio. Después de la muerte me espera el juicio. Y de esto nos relata la Biblia. Especialmente he escogido un pasaje que es conmovedor, como lo relata. Conmovedor, de verdad. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, casi al final de las Sagradas Escrituras, donde la Biblia declara este hecho que ocurrirá. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Versículo 12. Vi muertos, grandes y pequeños. Bueno, ahí tenemos el testimonio del que hablaba antes. Nosotros, los seres humanos, poseemos un espíritu que es eterno. Nuestro cuerpo es el que se queda acá, pero el espíritu sale del cuerpo. Y cuando desciende, el descenso del espíritu se llama condenación o infierno en la Biblia. Y el ascenso del espíritu en la Sagrada Escritura es al lugar que Jesús fue a preparar para todos aquellos que creen en su nombre. Este texto entonces de Apocalipsis 20 nos presenta un momento conmovedor. Fíjense que quedará cada ser humano delante de su Creador y el Creador juzgará a cada uno. El juicio será establecido especialmente a través de Jesucristo, que es el que vino para traer salvación y vida. Dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego que establece este hecho, declara que donde están los cuerpos de las personas que han muerto, todos los cuerpos de los muertos en el mundo,
serán también resucitados para ir a este juicio. Cuerpos, resurrección de cuerpos para un juicio terrible y horrible, porque ese juicio del gran trono blanco no es para salvación, sino es para juicio y condenación. Todos los que han descendido desde esta vida han visto muerte sin Cristo, irán entonces a ese lugar donde ya están muchos, tristemente. Qué pena más grande que esto no se crea. Pero la palabra que estoy anunciando es fiel y verdadera. Jesucristo habló mucho acerca del infierno y de la condenación, y cómo se conmovía por este hecho, y cómo intentaba con todo su corazón que le fuese creído en su palabra, como nosotros también lo queremos hacer ahora predicando este evangelio, que sea creído, que sea creído. Dice más el testimonio de Apocalipsis 20, dice que el mar dio los muertos que estaban en él, los muertos y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y luego establece, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Horrible, horripilante, pero es palabra también fiel. No miente la Biblia. Dios no miente. El Espíritu Santo que inspiró desde Génesis hasta Apocalipsis declara este hecho. Jesús, sin embargo, vino al mundo a salvarnos. La oportunidad es única de ser librado de este justo juicio de Dios, porque el que va sin Cristo tendrá que responder ante Dios por todo lo hecho, bueno y malo. Tristemente ningún ser humano podrá justificarse a sí mismo, sino que recibirá el justo juicio y la condenación que le corresponda. Este es un libro entonces que es fiel en todo lo que declara, también en la bondad y misericordia de Dios que a través de su Hijo nos trae salvación y vida. Entendemos también lo que Jesús le dice a los apóstoles en Lucas 10, versículo 20, luego que los apóstoles que fueron comisionados por Jesús llegaron tan llenos de alegría y de gozo, porque en el poder del Señor Jesucristo aún los demonios eran expulsados de las vidas de la gente que eran atormentados por estos seres. Mirando ahora en Lucas 10, dice el versículo 17, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, o sea, del poder que Dios les dio, ¿no es cierto?, a los apóstoles especialmente y específicamente a ellos en el tiempo de su ministerio. Dice, mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, que vuestros nombres están escritos en los cielos. El libro de la vida del Cordero, donde se registra el arrepentimiento y fe en Cristo de los seres humanos que estamos ahora acá abajo en la tierra, porque aquí se decide, cuando un pecador se arrepiente aquí y cree en este Hijo de Dios que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, desde ese mismo momento queda registrado ese nombre. El nombre del pecador arrepentido queda registrado en el libro de la vida del Cordero. ¿Está tu nombre allí escrito? ¿Está tu nombre escrito ya? Este es el llamado que estoy haciendo. Recuerda que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Como esta es una única oportunidad, el apóstol Pablo declara luego, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pablo, que persiguió a la iglesia, que persiguió a Jesucristo, porque la iglesia en el fondo tiene el mensaje del amor de Dios en Cristo. El que estuvo de acuerdo cuando fue apedreado el primer mártir de la fe, Esteban, ahora al recibir este testimonio celestial, al ser visitado por el mismo Hijo de Dios y ser comisionado para ser el apóstol de los gentiles, él declara que de los pecadores es el primero. Por lo tanto,
Si este apóstol, que con un esfuerzo maravilloso se consagró al ministerio, se consideraba el primero y más grande pecador, por lo tanto, en ese arrepentimiento, aseguraba también, ¿no es cierto?, en la fe del Hijo de Dios, su salvación. De igual manera, le hago el llamado hoy. El pecado condena. El pecado trae consecuencias, y las consecuencias más graves son la pérdida de la vida en Dios y con Dios, para vivirla eternamente separado de Dios en el infierno. El infierno es una realidad horripilante a la cual ninguno quiere llegar. Y la oportunidad de poder librarnos de ello consiste en recibir el testimonio del cielo, en creer que Jesucristo vino a salvarte, para que tú puedas tener acceso a esta oportunidad preciosa de salvación. Lo único que requiere Dios es que te arrepientas, reconozcas tus pecados ahora, mientras vives terrenalmente, porque una vez que sales de esta tierra, tu espíritu va al lugar que le corresponde. Repito, tu espíritu va al lugar que le corresponde. Es ahora en la vida, no después que mueras, es ahora cuando tienes que tomar la decisión más gravitante para tu eternidad. Si recibes el testimonio de esta palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvarte, para salvar a los pecadores. Y si tú te consideras un pecador que requiere de salvación, por supuesto que, como dijo el mismo Jesús en el pasaje que leímos, si tú vas a Jesús, Jesús no te va a rechazar, sino que te va a recibir. Tú tienes que ir a los pies de Dios pidiendo perdón, pidiendo ser aceptado, pidiendo con arrepentimiento genuino, ¿verdad?, que Dios te perdone por tus pecados, para que Jesucristo aplique también por la fe en Él la salvación que Él vino a obrar, la salvación que costó la vida de Él. Él derramó su preciosa sangre, preciosa vida, para que el castigo de nuestros pecados, como dice Isaías 53, cayera sobre Él, y por su herida seamos sanados. Porque la sangre de Jesucristo es el medio por el cual somos purificados y santificados delante de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, y la muerte fue tomada por el Hijo de Dios como juicio justo de Dios a nuestros pecados. Nosotros, los que en Cristo estamos creyendo, hemos sido justificados por la fe en Él y por su preciosa vida y sangre derramada en la cruz del Calvario. La Escritura establece que somos limpios de todo pecado y de toda maldad, y nuestro nombre es incorporado en el libro de la vida del Cordero. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es el que te permite escribir tu nombre en ese libro precioso de salvación. Pero si te vas sin Cristo de este mundo, recuerda, te irás a condenación. Dice entonces el pasaje: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y qué decirte finalmente de este precioso pasaje, tan clarito en el testimonio de Jesús, que ratifica todo lo que antes he dicho tocante a la salvación, que solo es a través de Él, cuando declara en ese texto que se ha repetido, quizás más que ningún otro, de todas las Sagradas Escrituras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo se salve por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Colócate bajo la gracia salvadora de Cristo. Acude a Dios en el nombre de Jesús. Arrepiéntete, cree en Él y recibirás perdón y vida por sus méritos preciosos. Que el Señor te bendiga.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.